Then Jesus said to the crowd, "If any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross daily, and follow me." Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. What does this scripture mean when it refers to then Jesus said to the crowd? ¿A qué se refiere esta escritura cuando el Señor les dice a la multitud, les declara? Well, the scriptures that preceded Luke 9:23, Jesus had just pronounced his own death. En los versículos anteriores a Lucas 23, Jesús acaba de confesar que su propia muerte. But not only his death, but he also proclaimed a great suffering that he would endure. No únicamente habló de su muerte, sino del gran martirio y suplicio que él viviría. He then announced after 3 days he would be alive again, resurrected to newness of life. Y también había avisado que después de 3 días iba a resucitar en el poder de la vida. I'm not going to get into the complete meaning of this scripture this morning. No voy a llevar al fondo todo el significado de esta escritura esta mañana. I simply want to point out a few things to prepare us for this morning's message. Simplemente quiero decir algunas cosas para prepararnos para el mensaje de esta mañana. Jesus was telling the crowd, all those that were around him, saying that if you want to follow me, awesome. Él le decía a la multitud que estaba ahí que, mira, si ustedes me quieren seguir, buena cosa es. Jesus was telling them, I welcome your company, but I don't want you to be misled. Él les dijo, yo quiero que ustedes me sigan, me gusta eso, pero no quiero que se engañen. Jesus was telling them that there's going to be suffering and even possible death to follow him. Jesús les advertía que si para seguirlo a él iba a haber seguramente sufrimiento y aún la posibilidad de muerte. Therefore, he was telling the people that they needed to turn from their selfish ways because they would ultimately get in the way. Y él estaba diciendo al pueblo que tenían que apartarse de sus caminos egoístas, porque esos caminos los iban a estorbar en seguirlo a él. He was telling those that were going to follow that whatever you may want to hold on to will probably be lost, so just give it up now. Él le decía a aquellos que lo querían seguir que todo aquello a lo que se querían aferrar seguramente lo iban a perder. Entonces era mejor que se rindiesen a eso ahora. And oh yeah, one more thing. Y una cosa más. In order to follow me, you'll need to take up your cross. Para poder seguirme a mí, van a tener que tomar su cruz. Now this statement of Christ has rocked the world since the day it was proclaimed. Esta declaración de Cristo ha sacudido al mundo desde el día que fue proclamado. Because unlike today, the cross was used for one thing and one thing only. Porque al contrario de hoy en día, la cruz se usaba para una cosa y solamente para esa cosa. Death. Para la muerte. But today, because of the death of Jesus, it is a symbol of life and forgiveness. Pero hoy en día, a causa de la muerte de Jesús, la cruz es un símbolo de vida y de perdón. But can you imagine on that afternoon when Jesus was proclaiming these words? Pero ¿se imaginan esa tarde cuando Jesús estaba proclamando estas palabras? It wasn't a secret in that culture, in that time, that the cross was an instrument of death. En esa época era un conocimiento diario que la cruz era un instrumento para la muerte. I can imagine being in that crowd and all of a sudden Jesus is telling the people, if you want to follow me, you'll need to take up your cross. Yo me imagino estar en ese grupo de personas esa tarde y oír a Jesús decir, si
quieren seguirme, tienen que tomar su cruz. Can you imagine the crowd looking back and forth to one another and says, did he really say that? ¿Se imaginan a la multitud mirándose los unos a otros diciendo, ¿es verdad que dijo eso? Does he have any idea what he's saying? ¿Está consciente de lo que está diciendo? Jesus knew exactly what he was saying, and it was the people who were confused. Pero Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo y era la multitud la que estaba confundida. But as I was praying and preparing this message, I believe the Lord revealed that the cross is also used for another symbol. Pero mientras yo oraba y preparaba este mensaje, el Señor me reveló que la cruz también se usa como otro símbolo. You see, when we choose to take up our cross and follow the Lord Jesus Christ, we immediately acquire an enemy. Cuando nosotros elegimos de tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo, inmediatamente adquirimos un enemigo. The truth is, before we know Christ, the enemy really doesn't have any business with us. La realidad es que antes de conocer a Jesucristo, el enemigo no les importamos en absoluto. Because Jesus teaches us that you're either on one side or you're on the other side. Porque Jesús te toma y te dice, o estás de un lado o estás en el otro. And so without Christ, you are on the enemy's side. So he's enjoying that. Entonces, sin Jesucristo, tú estás del lado del enemigo. Y eso le gusta al enemigo. But the moment you receive and accept Jesus Christ and you're willing to take up your cross, you acquire an enemy. Pero en el momento que tú decides seguir a Jesucristo y tomas tu cruz, adquieres inmediatamente un enemigo. And I was reminded of a saying, the X marks the spot. Eso me recordó de un dicho que la cruz marca el lugar. And so the cross becomes a target. The enemy can recognize who is against him. Así que la cruz se vuelve un blanco y el enemigo puede reconocer a quién atacar. You turn this cross just a little bit on its side, and it's an X. Si tú volteas la cruz un poco, es una X. Y dicen que la X marca el lugar. The enemy knows exactly who is against him, and you've got an X marks the spot on your life. El enemigo sabe exactamente quién es su enemigo y tú tienes una X marcando el lugar donde estás para hacerte blanco del enemigo. And what better symbol should we use since it was the death and the blood of Jesus Christ that set us free from the power of darkness on that cross? ¿Y qué mejor símbolo se podría usar, ya que fue la cruz de Jesucristo y su sangre la que nos salvó y nos hizo libres del poder del enemigo? But since we have an enemy, therefore we're in a constant war. Y porque tenemos un enemigo, por esa causa estamos en una guerra, una batalla constante. The moment we receive Jesus Christ, we come from a cruise ship to a battleship. En el momento que recibimos a Jesucristo, cambiamos de estar en un crucero de vacaciones a un barco de batalla. And because we're carrying the cross, the enemy knows exactly who his enemy is. Y porque llevamos la cruz, el enemigo sabe exactamente en lo que estamos, dónde estamos. So since we're at war, this morning I want to take a moment to talk to you about weapons of war. Y ya que estamos hablando de guerra, en este momento quiero tomar unos minutos para hablarle de armas de guerra. In war, one of the saddest things that can happen En la guerra, una de las cosas más tristes que pueden ocurrir and one of the most difficult things that happen on the battlefield y una de las cosas más difíciles que ocurren en el campo de batalla is when you cannot identify your enemy. es cuando no puedes identificar quién es el enemigo.
You see, I believe that is a huge, huge problem for the church today. Yo creo que ese es un gran, gran problema para la iglesia hoy en día. That we do not recognize who our enemy truly is. Que no reconocemos quién es verdaderamente nuestro enemigo. Turn with me to Ephesians chapter 6. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6. And before we talk about the weapons, Y antes de hablar de las armas, let's look at who the enemy is first. vamos a ver primero quién es verdaderamente el enemigo. Because if we don't know who the enemy is, Porque si no sabemos quién es el enemigo, many innocent people may die. mucha gente inocente puede morir. In Ephesians chapter 6, verse 12, En Efesios capítulo 6, versículo 12, the word of the Lord says, "For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places." en el versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades espirituales malignas en las regiones celestiales. Folks, we are not fighting one another. Hermanos, no estamos luchando los unos contra otros. Matter of fact, we are not fighting any kind of human being out there. Y no estamos luchando con ningún ser humano que esté ahí. This scripture makes it very clear that we are fighting against an unseen world. Esta escritura establece claramente que estamos luchando contra un mundo invisible. And yet so many times, even within the church, people are fighting among themselves. Y aún a pesar de esto, tantas veces aún en la iglesia, las personas luchan los unos contra los otros. The enemy will certainly make it look like you're fighting against human beings. El enemigo va a tratar de camuflarlo y hacerlo ver como que tenemos que luchar contra personas. He will whisper those lies to you, say, "Look what they did to me." Él te va a susurrar esas mentiras y te va a hacer sentir, mira lo que me hicieron. And immediately we'll begin to look at an individual fighting rather than Satan using that individual as a tool. Inmediatamente vamos a ver a ese individuo y ver como que es la agresión contra nosotros, en vez de darnos cuenta que es Satanás usando a ese individuo para atacarnos. Although as a Christian and as a believer, we may not be able to be possessed by the enemy, Aunque es cierto que como cristianos no podemos ser poseídos por el enemigo, we can still be influenced by the enemy. pero sí podemos ser influenciados por el enemigo. The moment we begin to walk in a lie of the enemy has a stronghold in our lives. En el momento que comenzamos a caminar en una mentira del enemigo, el enemigo tiene una fortaleza sobre nuestras vidas. We are not fighting against flesh and blood. No luchamos contra carne y sangre. Look at your neighbor and say, "I'm not fighting with you." Mira a tu vecino y dile, yo no estoy luchando contra ti. Folks, we laugh, but we have to remember this truth. Tenemos que recordarnos de esta verdad. Satan is bringing disunity among his people over and over and over again because people are fighting among themselves. El enemigo está trayendo cada vez más lucha entre el pueblo de Dios porque la gente lucha cada vez más entre ellos. It was said by a very respected pastor that Christians are so busy hacking one another up in the barracks that they never make it to the battlefield. Un pastor dijo una vez que los cristianos están tan ocupados en cortarse unos a otros en las barracas que nunca llegan al campo de batalla.
Folks, in the name of Jesus Christ, that needs to stop. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, eso tiene que parar. We read these words at the end. It says, unseen world against mighty powers. Vemos estas palabras al final que dice fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Do not be misled. Our enemy is powerful. No se engañen, nuestro enemigo sí es poderoso. And he continues to want to kill, steal, and destroy. Y sigue tratando de matar, robar, matar y destruir. Verse 10 says, be strong in the Lord and in his mighty power. En el versículo 10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Therefore, first we need to know our enemy. Por eso primero tenemos que conocer a nuestro enemigo. Then we need to understand where our power comes from. Y después tenemos que entender de dónde viene nuestro poder. Be strong in the Lord. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. In his mighty power. En el gran poder del Señor. If you're going to go fight by yourself against the enemy, si tú vas a tratar de ir a luchar por tu propia fuerza contra el enemigo, you're going to be like going into a physical battle in this world with a squirt gun. Es como si fueses a una batalla física en este mundo con una pistola de agua. Can you imagine if your sons and daughters may have been going to war and they're issued squirt guns to go to fight? ¿Se imaginan si sus hijos o hijas son enlistados para ir a la guerra y les dan pistolas de agua para ir a pelear? But many times we as God's people, we're not equipped to fight against the enemy. Pero muchas veces nosotros como pueblo de Dios no estamos equipados para luchar contra el enemigo. We're going to war with our own weapons. Vamos a la batalla con nuestras propias armas, in our own wisdom, en nuestra propia sabiduría, our own understanding, y en nuestro propio entendimiento. when God makes it very clear that we need to be strong in him and his mighty power. Cuando Dios establece claramente que tenemos que fortalecernos en Él y en su poder. Although our enemy is powerful, mighty in power, our Lord and Savior is more powerful. Amen? Aunque nuestro enemigo tenga poder, nuestro Señor y Salvador es mucho más poderoso. We cannot trust in our own strength, our own wisdom, and our own provisions. No podemos confiar en nuestra propia fortaleza, nuestra propia sabiduría, ni en nuestras provisiones propias. One of the things, as my son went into the military, una de las cosas cuando mi hijo entró al ejército, when he went in, all his personal stuff was taken from him. Cuando él entró al ejército, todas sus pertenencias fueron tomadas. He went in with the clothes on his back, the shoes on his feet, and that was it. Él entró solamente con la ropa que vestía y el calzado que tenía. 36 hours later, he didn't have those either. Y 36 horas después también le quitaron eso. Why? Because they understand you're not going to war with human things. Porque entienden que tú no vas a la guerra con las cosas humanas que tienes. To go to war, they want to issue the things that are going to protect you. Para ir a la guerra, ellos quieren asignarte las cosas que te van a proteger. And our Lord Jesus Christ wants to equip us and issue us with the weapons that will work against the real enemy. Y el Señor Jesucristo quiere dotarnos con aquellas cosas que funcionarán para luchar contra el enemigo. In 2 Corinthians 10, verse 3 and 4, listen to what else Paul tells us. En 2 de Corintios 10, 3 y 4, esto nos dice el apóstol Pablo. We are human, but we don't wage war as humans do.
We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and destroy false arguments. Pues, dice Pablo, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Yes, we are humans, and yes, we are living in this world today. Sí, somos humanos y vivimos en este mundo hoy en día. But we have been given a supernatural power in the name of Jesus Christ. Pero se nos ha dado un poder sobrenatural en el nombre de Jesucristo. So therefore, we need to rely on His mighty weapons and His power. Por lo tanto, debemos confiar en sus poderosas armas y en el poder de Dios. And look in this verse what Paul's talking about to knock down. Y veamos en este versículo donde Pablo habla de la destrucción de fortalezas. Strongholds of human reasoning Fortalezas de pensamientos mentales. and to destroy false arguments. Y para destruir argumentos y toda altivez. In other words, what Paul is teaching us is we need to fight against the lies of the enemy. En otras palabras, lo que Pablo nos dice es que tenemos que luchar contra las mentiras del enemigo. That is never so true as it is today in the family. Y eso nunca ha sido tan cierto como lo es hoy en día dentro de la familia. The enemy continues to attack marriages and families and children. El enemigo continúa atacando a matrimonios, a la familia, a los hijos. And it all begins with lies. Y todo comienza con mentiras. If my wife loved me, she'd respect me more. Si mi esposa me amase, me respetaría más. If my husband loved me, he'd do more. He'd spend more time with me. Si mi esposo me amara, haría esto o pasaría más tiempo conmigo. You meet a woman or a lady and say, oh, they like me. They spend time with me. They think I'm special. Tú puedes pensar de otras personas, ellos me quieren, ellos pasan tiempo conmigo y creen que soy especial. And all of a sudden, the enemy begins to stir up the pot within the home. Y de repente el enemigo empieza a mezclar la olla cuando tú no estás en casa. And we begin to believe and trust in the lies of the enemy. Y empezamos a creer y a confiar en las mentiras del enemigo. And rather than recognizing that it's the enemy, what do? We fight with our spouses. Y en vez de reconocer que ese es el enemigo mintiéndonos, peleamos con nuestros esposos y esposas. Parents are trying to raise their children in the best way they can. Los padres tratan de educar y criar a sus hijos de la mejor forma que pueden. And yet so many times Satan is whispering into the teens' ears. Y tantas veces el enemigo, Satanás, le susurra a los oídos de los adolescentes. If they cared about you, they'd get you this. Si te quisieran, te comprarían esto. If they cared about you, they'd let you do this. Si te quisieran, te permitirían que hicieras esto. And all of a sudden it begins a war in the home. Y de repente empieza una guerra en el hogar. And fighting begins among one another. Y la lucha empieza entre la familia o los unos y los otros. Other than recognizing that we have an enemy. En vez de reconocer que sí tenemos un enemigo. And he is trying and succeeding to destroy the family. Y él está tratando y muchas veces logrando destruir a la familia. He does the same thing among churches and relationships. Él hace lo mismo en las iglesias y en relaciones. And we need to always take a step back and remember who we are fighting. Y debemos siempre dar un paso atrás y recordar en contra de quién estamos peleando. We will never, ever have victory in the name of Jesus Christ if we continue to fight amongst one another. Nunca, jamás vamos a tener victoria en el nombre de Jesucristo si seguimos luchando los unos contra los otros. Whether it's in your household,
whether it's at your job, whether it's at your school, ya sea en tu hogar, en tu trabajo o en tu escuela. the war is not within those people. La guerra no está con esas personas. The war is against the unseen world. La guerra es contra el mundo invisible. Turn back with me to Ephesians 6. Regresemos a Efesios capítulo 6. The weapons of war. Las armas de la guerra. Verse 13 begins, therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. In addition to all these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Y dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. We notice several times throughout this section of Scripture to put on. Vemos varias veces a través de esta escritura, de este pasaje, que nos dice, pónganse. It is a verb that we must do on a daily basis. Es un verbo que debemos ejecutar diariamente. Just as we get dressed every day, we need to choose to put on the full armor of God each and every day. Así como todos los días nos vestimos con nuestra ropa habitual, tenemos que elegir ponernos toda la armadura de Dios. And there's a promise here that says that if you're willing to put it on, you'll still be standing. Y dice aquí una promesa que si nos ponemos toda la armadura de Dios, vamos a resistir y estar firmes. Throughout these few scriptures, I see two things that completely stick out. A través de esta escritura veo dos cosas que resaltan a la vista. The first one is the importance of God's Word. La primera es la importancia de la palabra de Dios. We see that we need to put on the belt of truth. Vemos que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. What's really cool about the belt of truth is the belt of truth holds everything else up. Lo que es bien interesante sobre el cinturón de la verdad es que el cinturón de la verdad mantiene toda la armadura, amarra y sostiene toda la armadura. And as we know, the truth is God's Word. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. It tells us to put on the body armor of God's righteousness. Y que nos pongamos la coraza de la justicia de Dios. God's righteousness isn't a what, it's a who. La coraza de justicia no es algo, es alguien. God's righteousness is Jesus Christ. La justicia de Dios es Jesucristo. So he's saying to put on Christ. Él dice, ponte a Cristo. In John, it refers to Christ as the living Word. Y Juan se refiere a Cristo como la palabra viviente. So ultimately, the armor turns into God's living Word. Así que finalmente la coraza se convierte en la palabra viviente de Dios. He says, for shoes, put on the peace that comes from where? God's good news. Y dice que sean calzados sus pies
con el apresto del Evangelio o las buenas noticias de Dios. God's good news, His Word. Las buenas noticias de Dios, su palabra. God's good news, the person of Jesus Christ. Las buenas noticias de Dios, la persona de Jesucristo. It says, in addition to all these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Además, tomen el escudo de fe para apagar todos los dardos ardientes del enemigo. Where does faith come from? ¿De dónde viene la fe? By the hearing of God's Word. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Put on salvation as your helmet. Y pónganse el yelmo de la salvación. How does one come by faith in salvation? By the hearing of God's Word. Y eso viene, la salvación viene por fe, por la salvación al oír la palabra de Dios. Paul was in prison at this point in time writing this scripture. Pablo estaba en prisión en este tiempo cuando escribía esta carta. And I'm sure as he's writing, he's looking out among the soldiers that were protecting the prison. Y seguro estaba, mientras escribía esto, estaba viendo a los centuriones romanos que cuidaban la cárcel. And he begins to go down through their issued uniform. Y empieza a ver el uniforme que les ha sido asignado. But ultimately what Paul is telling us, Pero lo que Pablo nos está tratando de decir, he's talking about taking up the sword of the Spirit, which is the Word of God. es que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. If we are going to fight against the enemy, Si vamos a luchar contra el enemigo, we need God's Word. necesitamos la palabra de Dios. Folks, Hermanos, you're not going to fight against the evil one, the enemy, by simply carrying this around. hermanos, no vas a luchar contra el mal, contra el enemigo, simplemente por llevar tu Biblia contigo. You're not even going to fight the good fight against the enemy by simply reading God's Word. Y no vas a luchar y pelear la buena batalla contra el enemigo simplemente por leer la palabra de Dios. Joshua tells us to meditate on it day and night. Josué nos dice que meditemos en la palabra de Dios día y noche That we may be successful. para que podamos tener el triunfo. We can't simply continue in this world relying on our own strength. No podemos continuar en este mundo solamente estando satisfechos con nuestra propia fuerza. The more we get to know God's Word, Cuanto más aprendamos y conozcamos la palabra de Dios, the deeper relationship you will have with Jesus Christ. va a ser más profunda la relación que vamos a tener con Jesucristo, Because He is the Word. porque Él es la palabra. The more we know it, the more we read it, the more we study it, the more we allow His Word to get inside of us. Lo más que la conozcamos, lo más que la leamos y la aprendamos, lo más que permitamos que esa palabra penetre en nosotros, mayor va a ser nuestra relación con Él. The stronger we are in the Lord, and the mighty power work in us and through us. Lo más que nos fortalezcamos en el Señor y en su poder, trabajando en y a través de nosotros. So we need His Word. Así que necesitamos su palabra. Look at verse 18. Veamos el versículo 18. It says, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. What Paul is saying in this scripture Lo que dice Pablo en esta escritura is pray,
pray and pray. And when you get tired of praying, pray some more. Lo que dice Pablo en esta escritura es que oren y oren y oren, y cuando se cansen de orar, sigan orando. Be persistent. Sean perseverantes. Pray in the Spirit. Oren en el Espíritu. And Paul's simply saying, pray in the Spirit that we may know the will of God. Y Pablo dice, oren en el Espíritu para que podamos conocer la voluntad de Dios. You see, he tells us to pray in the Spirit because if we pray in our own human wisdom, Él nos dice que oremos en el Espíritu porque si oramos en nuestra sabiduría humana, personal, we end up asking the Lord for things that aren't very good for us. terminaremos pidiéndole al Señor cosas que tal vez no son buenas para nosotros. So Paul gives an instruction to pray in the Spirit all the time on every occasion. Así que Pablo nos da la instrucción, oren en el Espíritu siempre, en toda ocasión, He tells us to stay alert. y que permanezcamos alertas. All throughout the New Testament, we're instructed to stay alert. A través de todo el Nuevo Testamento se nos da la instrucción de estar alerta. Why? Because Paul knew we fought against a real enemy. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que luchábamos contra un enemigo real. Many of us have good intentions, Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, but we need God's Word and we need prayer as our ammunition. Ammunition. pero necesitamos la palabra de Dios y necesitamos oración para que sean nuestras municiones. It kind of be like going out to war again and they hand you a weapon but no bullets. Es como si fueses a la guerra y tienes un arma, pero no tienes balas. It wouldn't take very long until you're wounded or possibly dead. No tomaría mucho tiempo hasta que estuvieses herido o tal vez muerto. And I think as believers, many times we go out on the battlefield with weapons but no ammunition. Y creo que como creyentes muchas veces vamos al campo de batalla con armas, pero sin municiones. I may be carrying the sword, but I have no idea how to use it. Tal vez puedo llevar la espada, pero no tener ninguna idea de cómo usarla. I may be praying, but I'm really praying for selfish things. Tal vez estoy orando, pero tal vez solo orando por deseos egoístas. So we need to trust in the word of the Lord. Así que necesitamos confiar en la palabra del Señor. We need to be praying in the Spirit so we know His will. Y debemos estar orando en el Espíritu para conocer su voluntad. So let me take a minute just to summarize the message this morning. Así que déjeme tomarme un minuto para resumir el mensaje de esta mañana. If you want to follow Jesus, you must pick up your cross. Si quieres seguir a Jesús, tienes que tomar tu cruz. And when you pick up your cross, you carry a target that the enemy will easily identify. Y cuando tomas tu cruz, llevas un blanco que el enemigo puede identificar claramente. Which immediately puts you at war. Lo que inmediatamente te hace estar en guerra. A war that is absolutely impossible to win without the proper weapons. Una guerra que es imposible de ganar sin las armas apropiadas. So what are those weapons of war? ¿Cuáles son esas armas para esta guerra? Prayer and God's truth. That's it. La oración y la verdad de Dios. Eso es todo. It isn't rocket science. No es algo para científicos de espaciales. But there is a real enemy that will do whatever it takes to distract you. Pero hay un verdadero enemigo que hará lo que pueda para distraerte. So remember, if we want victory, it must come through His Word and your prayers. Así que recuérdense, si queremos la victoria, esta vendrá de su palabra y sus oraciones. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your Word.
Padre, te damos gracias por tu palabra. God, we know that the flowers in the field and the grass may burn away, but it's your word that will endure forever. Sabemos que las flores y la hierba del campo pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. And Father, I thank you that you've given us access to your word. Y Padre, te damos gracias que tú nos has otorgado el acceso a tu palabra. And so God, I pray in the name of Jesus, put an urgency in each one of us that we may know your word. Y Padre, yo pido que pongas una urgencia en cada uno de nosotros para conocer tu palabra. Not simply have a head knowledge of your word, but an internal knowledge that changes our lives. No simplemente un conocimiento mental de tu palabra, sino un conocimiento interno profundo que cambie nuestras vidas. And Father, I thank you for the gift of prayer. Y Padre, te doy gracias por el don de la oración. An invitation from the God of all creation to come before his throne and petition him. Una invitación del Dios creador del universo, que vengamos delante de su trono y le hagamos peticiones. God, to be able to praise you and to worship you and to speak with you. Que podamos entrar, adorarte y alabarte y a hablar contigo. God, you desire communication with your children. De lo mucho que deseas la comunicación con tus hijos. So Father, help us, Lord, to come before your throne in your spirit and not our own. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a venir delante de tu trono en tu espíritu y no en nuestra propia fuerza. And Father, I pray that each and every person here today may know that there's an enemy of the unseen world and that we are not fighting against flesh and blood. Y Padre, pido que cada persona aquí hoy se dé cuenta que hay un enemigo del mundo invisible y que no estamos luchando contra carne ni sangre. God, help us to follow you with all of our heart. Ayúdanos a seguirnos con todo nuestro corazón. God, help us to pick up that cross regardless of the consequences that may come across. Y ayúdanos a tomar esa cruz sin importar qué consecuencias eso pueda traer. Father, in the name of Jesus Christ, continue to transform us into your image. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que continúes transformándonos en tu imagen. Thank you, Father. We love you, praise you, worship you in Jesus' name. Gracias, Padre. Te alabamos, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo.